Bueno, muy buenas tardes con todos. Qué gusto podernos volver a encontrar en este espacio, en nuestro podcast Escuela para Madres. Esta tarde estoy aquí con Maggie. Hola Maggie. Hola, hola. Y estamos también con un invitado especial. Quiero presentarles a Luis. Luis es un psicólogo clínico muy joven. Él pues está también formándose, o sea, formado en lo que es arte terapia. Y pues el día de hoy le hemos invitado porque vamos a tratar un tema que hemos considerado importante toparlo, un poco también visibilizarlo y socializarlo con todos ustedes, que es el bullying dentro de lo que es la educación superior. Entonces, pues, Luis, te quiero dar la bienvenida a este espacio. En realidad que queremos tener una conversación muy ligera sobre un tema fuerte y complejo también. Y pues quiero empezar con la pregunta de rigor, que nos cuentes un poquito desde tu experiencia ya también como un profesional, que nos hables sobre este término tan escuchado y conocido, pero a la vez no tan profundizado sobre el bullying. Entonces, pues bienvenido Luis a este espacio, Maggie también, bienvenidos todos. Adelante. Ok, bueno, muchísimas gracias en sí por la invitación, también por decirme joven, muchísimas gracias en ese sentido, pero esperemos que igualmente, ¿no? Esto nos permita pues mirar muchas cosas, ¿no? En el tema del bullying sí es un término que lo hemos escuchado mucho, ¿no? Y probablemente lo hemos asociado primordialmente a este periodo de vida de la escuela, máximo en el colegio, y muchas veces incluso en la investigación se identifica que todo se acorta mucho, ¿no? Aparentemente pareciera que no hubiera después de que salimos de un colegio. Ajá, Y exacto. sin embargo, en la práctica directa, al escuchar a los adultos jóvenes, nos encontramos que no es tan cierto. Que realmente no se trata que, bueno, hubo un cambio mágico cuando nos pusieron, pues, la bata y todo este punto y cambió completamente, ¿no? Sino que más bien muchas de estas dinámicas también se trasladan a otros espacios. Cambia muchas veces la forma en cómo se van a ir evidenciando a lo largo del periodo de tiempo de desarrollo, sí, pero eso no significa que se eliminen. Algunas investigaciones nos hablan de prevalencia de alrededor del 15 al 20% de personas que han participado previamente en dinámicas de bullying y que las vuelven a ejercer o que vuelven a participar en ellas cuando están más bien en ambientes universitarios o de educación superior, ¿no? Entonces estamos hablando de un tema que está presente, que está en sí en la cotidianidad y que cada vez toma otras aristas, toma otros elementos, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos hasta haciendo uso de todo este tema tecnológico, ¿no? Uno de los elementos que ha cambiado mucho más marcado alrededor del tema del bullying es que el acoso previamente se hablaba mucho de, se da dentro del ambiente escolar, se da dentro del colegio, se da dentro de la institución. Ahora, en cambio, podemos ver que el mismo no se ve limitado por eso, porque tenemos una presencia virtual y una presencia virtual en la cual se pueden dar las mismas dinámicas, e incluso con mayor potencia, y que, en cambio, se complejiza más. ¿No? Las personas nos refieren a ese mismo punto. Bueno, antes salía de este espacio y se acababa. Ahora salgo del espacio y sigo presente en esa misma dinámica. Siguen llegándome todos estos elementos. Sigo participando de la misma manera en cómo estaba en otro instante. Entonces ya no tengo un espacio absolutamente marcado de seguridad en el cual esta dinámica no está presente. Y eso creo que es el punto más importante, ¿no? Y por eso me parece también muy significativo este espacio, ¿no? Porque implica el trabajar, en mi opinión, desde una posición un poco más contextual. El decir, muy bien, el adulto joven, si bien ya no es un adolescente, es importante reconocer que ya no es un adolescente, que está concluyendo su adolescencia, iniciando su adultez, no significa que está desarraigada, que está fuera completamente de su familia, que en cambio más bien marca un corte sumamente marcado, sino que en cambio se habla en procesos, en términos de salud, en familiar incluso, la diferenciación se define a partir de me reconozco como parte, como un individuo, pero a la vez tengo un nexo con mi familia de origen. Luis, perdóname que te interrumpa. Primero, bueno, bienvenido al ISPADE y a este podcast Escuela para Madres. Luis, de tu experiencia ya, primero como joven, si lo eres, Sí. y trabajando con jóvenes, ¿los jóvenes están diciendo esto? ¿Están hablando de bullying? Porque los niños probablemente, como tú dices, está como que más identificado, más discutido de que hay acoso escolar entre los chiquillos.
Pero los jóvenes están hablando de eso, digamos, porque el joven también está en esta búsqueda ya de ser adulto, de crecer, de tomar sus propias decisiones, de ser independiente, y puede tener vergüenza, creo yo, de reconocer que es bulleador o que recibe bullying. ¿Cómo están los jóvenes respecto a esto desde tu trabajo, desde la mirada de tu trabajo? Claro, es un punto muy significativo porque aparentemente parecían ser contradictorio, ¿no? En este sentido de genera bastante vergüenza, es algo que no siempre se habla, pero sin embargo también el adulto joven está en la posibilidad de entender mucho más claramente de qué se trata el acoso. Entonces está en la posibilidad también de decir, estoy participando en una dinámica de acoso. Claro. Entonces nos encontramos con uno de esos dos elementos. Tal vez se me hace más difícil el decirlo en algunos espacios, pero a la vez estoy en mejor posibilidad para reconocerlo. Por eso tiene gran importancia cuando tenemos los espacios terapéuticos, porque la base del mismo es generar un espacio donde las personas y la familia se sientan seguros. Entonces, cuando ya se siente seguro, el adulto joven lo que hace es que empieza a expresar, empieza a reconocer que ha participado en estos elementos, muchas veces en las diferentes posiciones, ¿no? Teóricamente se habla de tres posiciones básicas dentro de la dinámica de acoso escolar, ¿no? La persona que ejerce el acoso, la persona que es objeto del acoso y todos los que están alrededor, ¿no? Que son los observadores y que muchas veces o bien participan de forma un poco más directa en cuanto a reforzar esa dinámica, o también desde un pensamiento grupal en el que, bueno, esto no me incumbe directamente y me pongo un poco más lejos, ¿no? Que no me genere también a mí una afectación, pero reconozco que algo que está sucediendo aquí es negativo. Pero yo quería consultarle una cosa. Por ejemplo, mira, cuando vemos el bullying en los niños, ¿no? Es algo que yo pienso que tal vez el niño no es tan consciente de que está siendo un buleador. Y tal vez el adulto que está en el medio, el profesor, la mamá, el papá, como que pueden detectar ciertas cosas. Pero, ¿qué pasa ya con los adultos? Ellos, digamos, un joven, ya un chico ya grande, él sí es consciente, ¿cierto?, de que él está siendo un buleador, o también puede pasar esto de que no estoy siendo tan consciente, simplemente es algo como que yo soy así. Es que como está normalizado, puede él seguir, o sea, está perpetuado, digamos, de generación en generación. Entonces, esto que dice Pichitas puede no ser consciente en el sentido, quizás sí, identificar ciertas cosas, pero tal vez no llevarlo a la reflexión y a la conciencia porque está normalizado, porque, digamos, en casa recibe por parte de sus padres ciertos comentarios agresores, me imagino, perdón, por poner un ejemplo respecto a su aspecto físico, a su forma de pensar. Entonces, si está en un entorno, en su familia, estuvo en un entorno en la escuela, él cree, porque eso nos pasa a todos, en cualquier cosa, en cualquier aspecto. O sea, inconscientemente actuamos porque respondemos a un sistema. Sí, justamente lo podemos ubicar también desde ese lugar, ¿no? Por el hecho que todos vamos a estar recibiendo y recibimos constantemente muchos mensajes, muchos elementos que nos dicen así es como se mira el mundo, así es como se plantean las relaciones sociales, así es como nos ubicamos dentro de una interacción. Y claro, el núcleo más importante donde vamos a recibir la mayor parte de esta información va a ser la familia. Porque va a ser el lugar en donde se cumplirán esas funciones, ¿no? En términos un poco más teóricos se habla de esta función regularizadora, esta función individualizadora y la función socializadora. ¿Sí? Que implica cómo voy a mediar en el medio con la persona que está en desarrollo, cómo voy a establecer de una forma clara para que pueda interactuar con este medio y cómo también lo voy a apoyar para que se construya como un individuo. Y todos estos elementos, por supuesto, vienen de casa y no necesariamente en un sentido únicamente directo, ¿no? De, yo recibo un proceso de violencia en casa, entonces ejerzo violencia. Sino también desde unos puntos un poco más profundos, en relación de qué es lo adecuado o cómo yo puedo establecer. Por ejemplo, si es que en casa la única forma en la cual se resuelven los conflictos es por medio de la violencia, es muy probable que yo ejerza o participe en dinámicas violentas en otros espacios. En este sentido, por supuesto. Pero al ser educación superior, ¿crees que hay un nivel de conciencia mayor? Por supuesto, sí. Hay un nivel de conciencia mayor y es posible de una forma un poco más clara el identificar cuando estamos participando en estos puntos, ¿no? Por eso cuando estamos hablando con los adultos jóvenes, generalmente no es que ignoran absolutamente que estas situaciones se están dando. Se les puede dar otro nombre, ¿no? Es el molestar entre los amigos, es el hecho de que, es el que está un poquito más aparte, algún punto por el estilo. Sin embargo, cuando se empieza a preguntar un poco más, son las mismas personas las que reconocen aquí hay algo, aquí hay algo que no es necesariamente ese molestar, digámoslo así, porque eso es lo que también establece la dinámica del acoso.
Una cosa es que estemos molestándonos entre compañeros porque todos tenemos una misma posición en la que nos reconocemos. El espacio en el cual se da un proceso de acoso, en cambio, marca una diferenciación en cuanto a la relación de poder. No hay autores que lo mencionan en que es un proceso deshumanizante. Por eso es que se habla de un objeto de bullying, ¿sí? Porque ya el individuo pasa de ser un fin en sí mismo a ser un medio para obtener un fin. Un fin que puede ser en muchas formas, reconocimiento, estatus, que nos pueda incluso en este sentido marcarlo de una forma muy evidente, porque en este instante de conclusión de la adolescencia, inicio de la adultez joven, es donde se afianzarán pues todos los términos identitarios, y la forma en cómo se aceptarán los mismos, se validarán los mismos, será en el medio social. Luis, para quienes pertenecen al sistema de educación superior, profesores, estudiantes, padres de familia, que tienen a sus hijos en universidades, en institutos, ¿cómo identificar el bullying? ¿Cómo se expresa el bullying? ¿A través de qué? Esto me llamó mucho la atención, esto que tú añades respecto a la situación tecnológica, ¿no? Al contexto tecnológico, porque ya hay estos espacios donde están los jóvenes, donde se pasan fotografías, donde incluso, por ejemplo, parejas que terminan, se chantajean con fotografías, y ahí ahora hay estos momentos. Yo quiero que por favor a quienes nos están escuchando, quienes pertenecemos a la educación superior, que nos digas cómo identificamos, qué está pasando, qué tipos de bullying, si se puede decir, o en el tema del acoso, o la burla o la marginación, no sé, ¿qué está pasando? Cuéntanos, por favor. Justamente, ¿no? Esto es lo que yo les mencionaba, de que el proceso cambia de camiseta, digámoslo así, mientras va avanzando el periodo de tiempo, ¿no? Cuando estamos en el colegio es mucho más evidente, por ejemplo, el tema de la agresión física, ¿no? Hay golpes, hay este tipo de bromas, entre comillas, como nos mencionan muchas veces los adolescentes. Apodos. Sí, los apodos también, y que tienen un peso importante, ¿no? Porque el significado que se le puede dar tiene mucha diferencia. Si es que a mí me dicen el grupo de amigos el flaco, y para mí el flaco es una posición muy importante, adecuada, etcétera. Me siento cómodo, sí me siento cómodo con Exacto. eso. Pero puede ser que el flaco para mí sea lo peor que me puede dar. Claro. Y no eso sabes la estructura implica que tenga cada uno, por lo tanto el impacto que pueda Exactamente. tener. Y mientras va avanzando, y principalmente ya cuando estamos hablando de acoso entre estudiantes de educación superior, lo que primordialmente se tiende a ver dentro del bullying es el hecho de un proceso de acoso de índole mucho más social, donde hay marginación, donde hay exclusión, ¿sí? Donde se ubican desde esta posición. Incluso hay autores que lo hablan dentro de lo que se le reconocería como un acoso relacional, planteado desde esa posición, y también con el tema mucho más tecnológico se empiezan a ubicar también temas alrededor de este punto, ¿no? Las imágenes, en cuanto al contenido sexual incluso, y cómo se establece también esas dinámicas de poder, ¿no? Yo tengo acceso a estos tipos de contenido y por lo tanto puedo ubicar desde esta posición con el otro. Y el acoso sexual en ese sentido sería también parte de esta problemática del bullying, y me refiero a que cuando entre un grupo de amigos o de compañeros de una u otra persona puede suscitarse este acercamiento extremo o no sé, bueno, en mi época decíamos como que estas confiancitas de querer, digamos, todo el tiempo estar tocándote, acercándose mucho. ¿Entra dentro de esta categoría? Puede entrar, no es una norma absoluta, ¿no? No es que si es que vemos esto necesariamente es un proceso de acoso estudiantil de tipo bullying. No puede darse dentro de otro tipo de dinámicas violentas, pero puede estar presente, porque igualmente lo que marcará el tema del bullying es esa diferenciación y el significado que se esté dando. Porque por supuesto ahí tenemos una clara diferencia cuando vemos a un grupo de amigos que puedan tener este tipo de contacto y que para todos es adecuado, se sienten cómodos, es parte de su interacción y de su comunicación. Y también es muy evidente cuando hay uno de los miembros que muchas veces no es parte del grupo, pero a quien se le aproxima, se le violenta de esta forma del contacto físico que no es permitido, que no es aceptado, que no se ha dado pues ese permiso, ¿no? Esa aceptación por parte de la persona para que se acerque a tocar el cuerpo. Pero Luis, yo tengo ahí también una cuestión porque, por ejemplo, yo he sido profesora también de niños pequeños. Para mí como profesora de niños pequeños era, no digo fácil, pero más sencillo el poder identificar tanto a un bully como a un niño que está sufriendo acoso por distintas razones. El niño lo expresa tal vez de una forma más concreta, los papás se acercaban, me decían, pero ahora en mi experiencia con jóvenes, ya siendo profesora de ellos,
te digo que a veces es difícil inclusive llegar a ellos. Yo trato, estoy en unidad de bienestar y en mi función pues yo procuro estar muy pendiente, me paseo por los pasillos para ver un poco cómo se relacionan y todo, e identificar ciertas actitudes. Pero me es complicado también. Entonces a veces pienso también en el docente o en el padre de familia, cómo poder identificar esto, porque los jóvenes ya no son como los chiquititos que venían llorando o que venían tal vez y tenían un lastimado y nos mostraban, o que nos decían, me dicen esto, me dicen lo otro, me siento mal, o igual el profesor que se da cuenta, ¿no? Le quitan la lonchera, no está comiendo. Ahora es un poco más complicado. Hay algunas cosas que tú nos podrías decir puntualmente que tal vez podríamos fijarnos como señales tanto en casa como en el salón de clase. Aquí hay un par de elementos que también creo que son importantes de tomarlo en cuenta, ¿no? La investigación lo que nos habla también es del hecho que la mayor participación, tanto desde esta posición de ser la víctima como de ser el agresor, se dan primordialmente en los primeros niveles, cuando estamos iniciando nuestro proceso de educación superior y cuando estamos terminando. ¿Sí? Entonces son los dos puntos como para tener un poco más de atención. No diciendo que en el medio no puedan surgir, también puede darse, pero tiende a darse mucho más en estos polos. Entonces son dos poblaciones que, claro, se necesita tener una atención mucho más clara y también primordialmente cuando vemos este tipo de modificaciones, ¿no? Por ejemplo, en casa es mucho más evidente cuando el niño llega llorando, cuando nos muestra que está lastimado, y mientras que cuando llega un adulto a casa, si es que convivimos aún con el adulto, porque también puede ser que llegue a casa, yo vengo de otra provincia y estoy en casa y estoy solo. Estoy solo, exacto. ¿No? Y no puedo tener ese contacto. Pero en el ejemplo que tenemos una persona que aún convive con sus padres o con su familia directa y que llega a casa y que probablemente se encierra en una habitación, muy probablemente la primera interpretación de la familia va a ser, bueno, es su espacio. ¿No? Y que es importante reconocer que sí, va a requerir ese espacio. Claro. Pero también va a requerir un punto que se mencionaba justo antes, la disponibilidad del otro en el caso de que se necesite mencionar algo. Y se tiende a ver mucho más claramente cuando hay cambios marcados, ¿no? Ya. Por ejemplo, yo tengo interacciones, estoy en espacios y de repente ya no salgo. Todo el tiempo quiero estar en casa. Ya no quiero ir a clases, ¿no? Un punto que se vio mucho en este periodo fue el tema de no quiero regresar a la presencialidad. Claro. ¿No? Por el hecho de que la virtualidad me permitía establecerme de una manera en la cual probablemente esta dinámica de acoso ya no se daba tanto como se daba antes. Había una protección ahí. Sí, justamente, ¿no? Porque igual, si bien se menciona que la virtualidad ha facilitado a que los procesos de acoso se expandan en otros espacios, también puede permitirnos algunas cosas. Por el hecho que, por supuesto, yo puedo estar en clases y tengo ahí mi clase y me planteo de esta manera desde una computadora, desde un teléfono, y acaba y lo cierro. Claro. Pero de otra manera, el retorno a la presencialidad también viene con esa complejidad. Claro. Y con cosas como, y si bien muchas cosas vamos a poderlas ver, como estos cambios, como también uno de los elementos que más se evidencia también con las personas que participan dentro de estos elementos es uno, consumo de sustancias, y el segundo también, autoagresión. Entonces, vemos cortes, vemos morados, son señales de alarma. Claro. Y bueno, y los índices alarmantes de suicidios o intentos de suicidios, creo que es algo también que un poco sí nos ha llevado también que como institución educativa acá lo hablemos. Y la semana pasada tuvimos un espacio donde precisamente hablábamos de esto y Pichis proponía seguirlo discutiendo en este espacio porque es algo que en realidad está alarmándonos. Yo pienso una cosa, Luis, no sé qué opinas. Yo creo que la comunicación, las tecnologías de la comunicación avanzaron tanto, pero paradójicamente lo que no ha avanzado es la comunicación interpersonal. Y se incluye la comunicación con nuestros hijos o con nuestros estudiantes porque estamos todos tumbando la cabeza al dispositivo y estamos en nuestro mundo, lo mismo los muchachos, pero yo creo que es a la inversa. O sea, como ha avanzado tanto la tecnología de la comunicación, las plataformas, los dispositivos, somos los seres humanos, ¿sí?, los encargados de también hablar más de esto. Sí, o sea, en el caso de las instituciones de educación superior es armar una plataforma y tener una estructura, un espacio claro de diálogo donde el estudiante, donde el profesor pueda hablar de esto. O sea, no de tienes que denunciar en la unidad de bienestar,
O sea, no creo que debemos quedarnos en eso, porque a veces el relato de la institución queda en eso. No, aquí sí hay un espacio donde pueden los jóvenes denunciar. No, sino aquí hay un espacio donde podemos conversar, jóvenes, adultos, sobre esto. Esto está pasando, esto es un bullying, se expresa de esta manera. Todos buscamos a veces aprobación, validación, que nos involucren en un grupo, y cuando nos comienzan a desplazar tenemos que saber que hay una intención de hacerme de menos, ¿sí? Entonces, lo que quería reflexionar es sobre el tema de la comunicación, ¿sí? Dado que la tecnología cada vez nos sigue dando más alternativas, pero estamos desplazándonos respecto a la comunicación cara a cara. Por supuesto, ¿no? Y creo que tiene un gran valor por el hecho que la comunicación es uno de los elementos humanos más básicos que tenemos, pero de los más complejos. Porque todo el tiempo estamos comunicándonos, ¿sí? No hay forma en la cual una persona no comunique. Puede ser que no hable, puede ser que no diga una palabra, pero si es que yo le pregunto a alguien y esta persona no me responde, me está comunicando algo. Por supuesto. ¿Sí? Y lo mismo va a pasar en temas de todas nuestras acciones, ¿sí? Yo armo el grupo de WhatsApp para hacer las integraciones, como se sabe mencionar, y hay uno que no está dentro del grupo de WhatsApp. Esto es un mensaje, esto es igual comunicación, ¿sí? Esto se plantea en esos puntos. Entonces, en ese sentido, por supuesto, y también ampliar esta mirada, que si bien sí es importante que pueda existir esta posibilidad de si es que hay dinámicas violentas, hay que tener una línea de acción, de denuncia, etcétera, es importante. Pero el trabajo también creo que tiene que ampliarse. Porque yo no les mencionaba, ¿no? Hay este punto de la persona que ejerce, la persona que es víctima de este punto y todos los que están alrededor. Si es que nos enfocamos solo en la persona que está siendo objeto de bullying o solo en la persona que está agrediendo, estamos hablando de un sistema en el cual probablemente están 20. Y probablemente vamos a llegar a generar algo, pero no va a ser lo mismo que si es que trabajamos con el uno, trabajamos con el otro y trabajamos con todos. Claro. Por el punto mismo que participamos de una u otra manera, porque nos estamos comunicando. Porque igualmente cuando estoy dentro de un grupo, de un curso, y veo que existen estos puntos y yo no practico nada, no me acerco, no me ubico, va a generar también comunicación. Y puede confirmar modelos tanto propios de construcción de la persona que está siendo objeto de este proceso de acoso, en el cual, por supuesto, ¿no? Una de las formas más claras que nos saben mencionar es el hecho de, bueno, a nadie le importa, ¿no? Yo no le importo a nadie, por eso nadie se acerca. Y cuando más bien lo abrimos en un espacio mucho más grupal, nos damos cuenta que no es tanto desde esa posición. Se dan fenómenos que impiden, que dificultan que se puedan plantear estos puntos y por eso se tiene que trabajar con todo el espacio, ¿no? Claro. Hay modelos, por ejemplo, hay un modelo estadounidense que primordialmente se lo construye para el proceso de acoso estudiantil y el proceso de violencia sexual en los campus estadounidenses, que se llama Step Up, y que generalmente, en términos muy sencillos, busca este punto de que todos los que estamos dentro del medio pues podamos hacer esta acción de Step Up, de levantar la voz ante una situación que está generando daño. Basta con que una persona lo establezca, alza la voz y esto va a generar movimiento. Claro. Nosotros, fíjate, la semana pasada, como comentaba Maggie, tuvimos un espacio en el que conversamos con una chica de universidad que sufrió acoso. Y ella contaba que, bueno, el acoso en el caso de ella vino desde un profesor. El profesor, pues, ejerció poder, era una profesora, ejerció poder y comenzó a marginarla a ella mucho de las actividades y finalmente se replicó con todo el grupo. Terminó saliendo de la universidad, ella terminó con tratamiento psicológico, psiquiátrico, inclusive neurológico, porque ya llegó a tomar medicación, o sea, un caso complejo. Pero, claro, creo yo que es súper importante el socializar y también el sensibilizar, ¿no?, a la comunidad en general sobre temas como estos, porque bueno, yo puedo estar siendo parte, puedo estar siendo un actor en realidad de todo esto. Tal vez no soy el bully, pero tal vez sí soy la persona que está viendo y no hace nada. No me sensibilizo frente a una situación de bullying. Por supuesto, ¿no? Y en ese punto se tiene que dar estos pasos cada vez a más, ¿no? Porque es importante la prevención, es importante el socializar este tipo de situaciones, pero tiene que darse también a los programas que van a un nivel un poco más profundo, ¿no? Todo el tema de prevención, todo el tema de promoción de espacios libres de violencia, de comunicación asertiva, etcétera, implica la participación directa de las personas, ¿no? El hecho de estar presentes y que muchas veces permite también el ir humanizando, entre comillas, a todos los que estamos dentro de ese espacio.
Porque no somos solo los profesores, no solo somos los terapeutas, no solo somos el compañero de clase, etcétera, sino que tenemos muchas más historias, tenemos una complejidad mucho más grande y muchas veces será en esa historia en la que encontraremos puntos que nos vinculan. ¿No? Desde el tema más sencillo, ¿no? Un ejercicio que se tiende a hacer mucho con los estudiantes desde este punto de, bueno, nos dividimos a voluntad, cada grupo está en un espacio y luego damos un paso adelante cada vez que tenemos esta cosa en común, ¿no? Y vamos desde cosas muy sencillas. Bueno, ¿quiénes sus padres están divorciados? Ahora sabemos que en la mayor parte de familias tienen padres divorciados, entonces muy probablemente muchos van a dar un paso. Y ese paso va a ser muy bien. El otro que está al frente mío también tiene una historia. Es una forma, como un ejercicio muy sencillo de evidenciar, de decir muy bien, aquí estamos entre personas, no somos objetos, somos fines en sí. Entonces nos planteamos también desde ese lugar. Sí, se trata de humanizar, digamos, estas historias que todos tenemos, este pasado, este presente que todos tenemos y que a veces se convierte como que en este, digamos como que en este objetivo para la otra persona, para un poco minimizarte, para un poco subrayarte, hacerte notar y por lo tanto llevarte a un mal estado, hacerte pasar mal. Sí, justo antes de pasar también un elemento que también me parecía importante es esta posición desde la parte docente, ¿no? Porque también muchas veces surge este elemento en la educación superior en la que, bueno, yo soy docente de adultos. Entonces, allá los adultos que hagan lo que tengan que hacer. ¿No? Pero eso también es ignorar el hecho de que participamos. Desentenderse. O sea, todos asumimos un rol como que ya todos somos adultos, el docente son adultos, mis alumnos, el mismo alumno soy adulto, ya no tengo que estar con mis quejas, y la madre también, pero yo sí me quedo con esa preocupación, te digo como mamá, debo ir, acudir, buscar ayuda, sacudirle a mi hija y decirle, siento que estás atravesando una situación así y me involucro completamente porque puedo estar salvando de un suicidio en realidad a mi hijo. Claro. Es posible, sí, pero también es importante irnos a la causística, porque puede ser que esto aporte o que tenga un efecto paradójico. Ay, no. ¿Sí? Por el hecho que yo me acerco más y la persona, en cambio, esto le dificulta la posición de diferenciarse y termino facilitando las cosas que no quería evidenciar. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de estar en disponibilidad, pero también reconocemos esa posición del otro. Y como profesores también es necesario estar muy atentos a aquello que podemos realizar. Porque podemos plantear, incluso a veces hay este uso del humor que no tiene un impacto muy adecuado, ¿no? Para utilizar un ejemplo que me referían hace poco, era el hecho de una persona que estaba repitiendo materia y que el profesor le mencionaba, bueno, usted ya viene repitiendo conmigo, explíqueles cómo se hacen las cosas. Claro. Me dejas una reflexión súper importante respecto a esto último, porque como profesores nos tomamos ciertas atribuciones por ser profesores, ejercemos ahí ese poder y hacemos alguna broma, un comentario y no calculamos el impacto que puede tener esa broma, ese comentario entre los chicos. Bueno, Luis, te queremos agradecer muchísimo por habernos acompañado. El objetivo de hablar sobre el bullying en el Ecuador o en el sistema de educación superior es hacernos sujetos activos, que tiene que ver lo que ustedes acaban de decir, de involucrarme, de si yo puedo en algún momento alertar sobre algún caso como profesora, como compañero, como amigo, como mamá. En realidad eso es lo que la sociedad nos está pidiendo, que todos seamos sujetos activos, que no les dejemos solamente a las autoridades, a los padres, actuar por el hecho de que son las personas indicadas, sino todos, actuar activamente, y ese ha sido como que el objetivo. Te queremos agradecer porque en realidad nos has dado muchas ideas, muchos aportes muy valiosos. Así que muchas gracias, Luis, por estar aquí. Esperamos tenerte en una próxima oportunidad, no solamente en el podcast, sino en el ISPADE, para poder dialogar esto con los chicos, con los profes, porque en realidad que es un tema que da para seguir, no dejar de conversar. Por supuesto, ¿no? Y si es que yo lo cierro también es con este punto de cómo nos planteamos en una acción de humanizarnos, todos. Porque podemos caer en esta posición en la cual ubicamos a todas las personas dentro de una casilla, incluyendo también a las personas que agreden como las personas que son víctimas. Y los ubicamos como tal. Solo son agresores. Bueno, el agresor también tiene su historia, también tiene toda una complejidad que es importante escuchar. La víctima también la va a tener. Y buscamos como tal. Somos más que solo una sola palabra.
Chévere, yo también te quiero agradecer un montón. A mí se me unieron un montón de cosas por preguntarte, pero ya aquí el señor director está que nos muestra ahí un letrerito, y que ya, y yo me quedo con un montón de cosas, pero esto nos da solamente la pauta para volver a seguir sobre el tema. Qué importante en realidad no solamente escuchar el término como tal, sino involucrarnos, sensibilizarnos, y esta palabra que me quedó a mí latiendo, que es la disponibilidad. Que sientan que estamos ahí disponibles para lo que se necesite. Exactamente. Te agradezco un montón tu tiempo, tu visita. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Gracias igual, Maggie, por este espacio tan bonito que tenemos. Mateo, que está ahí con su letrerito. Y pues eso es todo por ahora. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y escucharnos y vernos. Gracias, será hasta una próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Luis.